Muy buenas, tengan todos. Soy Remir Espinosa y hoy, un día más, vamos a trabajar con la cábala de predicción de un autor español y egiptólogo llamado Jesús Iglesias Janeiro. Y vamos a trabajar hoy con el arcano 7. Se llama el triunfo. El triunfo, lo dice claro la palabra. Si yo triunfo, yo acierto en la vida, que es la palabra clave de este gran arcano. Tiene sus cosas buenas, como todo también, y tiene sus cosas negativas. Vamos a ver qué pasa en esta hermosa disposición energética humana. Arcano 7, se llama el triunfo, metal violeta, día lunes, recuerden que vivía en el mismo día que vivía el 7, o sea, que donde el mismo metal es la plata, y bueno, no lo coloqué acá, pero lo rectifico, metal la plata. Ahora bien, entonces, día lunes, depende de cómo esté la luna, los sentimientos, como palabra clave, estará la espiritualidad en el 7. ¿Cómo son los dos hemisferios que están acá en el cráneo, o sea, en el cerebro como tal? Bien, entonces, día lunes, signo Piscis, está claro, Piscis es un pez negro y un pez blanco. Y vamos a ver qué pasa. Perdón, puse aquí el signo más de Piscis. ¿Ven? Entonces, ahí está Neptuno en Piscis. ¿Bien? Entonces, Neptuno es a media agua. Neptuno es a media agua. Hay un silencio absoluto. Las personas sienten una paz increíble. Pero también está Piscis. O sea, Piscis como constelación es un pez negro y un pez blanco. Es un pez que, ¿cómo se llama esto? Que puede generar un karma y un dharma. Bueno, el negro genera un karma y el blanco genera un dharma. Vamos a hacer una historia interesante con estos dos peces, que yo le voy a hacer una analogía con dos caballos. Si yo me monto en el caballo blanco, de armadura resplandeciente, soy un caballero, entonces estoy matando dragones, capturando ladrones, poniendo preso a los asesinos, ayudando a las doncellas, cultivando la tierra, dando tierras, veo un castillo lleno de luces. ¿Claro? Entonces yo genero un dharma. Dharma es que yo doy una información, una energía positiva y recibo de cualquier persona una energía positiva igual. Ahora bien, si yo me monto en el caballo negro, que sería el pececito negro de acá de Piscis, yo sería el caballero de espada ensangrentada, vestido de negro, incentivando los ladrones, los asesinos. Yo mismo creo un dragón en la casa, en el castillo. Mi castillo es oscuro, lleno de telarañas, yo estoy violando damas, quitando tierra, y automáticamente yo me genero un karma negativo. De las dos maneras yo triunfo. Recuerden que en el 5 yo puedo hacer lo que me da la gana, pero sin hacer daño a nadie. Y en el 6 me está comentando de que están los 7 pecados capitales. Y acá, si yo cumplo con las 7 verbos que matan a los 7 pecados capitales, entonces el triunfo, o sea, yo triunfo en la vida, pero ¿cómo? ¿Con los 7 pecados o con las 7 virtudes? Entonces yo acierto. Pero puedo aceptar de forma positiva o negativa, ganándome un karma o un dharma. Bien, ahora resulta ser otra pequeña historia donde, por ejemplo, yo soy cubano, vengo de un país socialista y estoy viviendo en Colombia, donde es un país capitalista. Bien, entonces en Cuba hay un desarrollo cualitativo muy interesante. Hay escuelas, primero se estudiaba, se logró la erradicación de la alfabetización, después por el 4º grado, después por el 6º grado, después por el 9º, después por el bachillerato o preuniversitario, y ahora es la lucha por la universalización de toda la enseñanza como tal.
Entonces imagino que dentro de 5 o 6 años todo el mundo será un PhD allá en Cuba. Hay mucho desarrollo cualitativo, pero poco cuantitativo. Ahora bien, vamos a un capitalismo y entonces hay mucho desarrollo cuantitativo, pero poco cuantitativo. Entonces, cuando tú te preguntas, dices, bueno, ¿quién tiene la verdad? Vayamos un poquito más tarde. Bien, entonces, seguimos caminando. Bueno, habíamos dicho la plata, que me faltó aquí. Nota musical, sí, es la última nota visible, y el último chakra tangible, del cuerpo humano. Y las fuerzas antagónicas, bueno, están todos los nacidos del día 1, el 1, 10, 19 y 28. Y los nacidos el día 4, que son el 4, 13, 22 y 31. Que la palabra clave del 4, que ya lo vimos ya, es inspiración, y la palabra clave del 1, que ya lo dimos en un arcano anteriores, entonces el dominio. ¿Bien? Entonces, la palabra clave del mismo 7 sería acierto. Acierto positivo o negativo, con karma o con dharma. Bien, entonces los primos de este 7, donde tienen muchas vibraciones de la misma manera, sería el 7 mismo, gracias, el 16 y el 25. Bien, entonces acá, como son 7 chakras, aquí aparece la cúspide, bueno, que es color violeta. Y bueno, entonces vamos viendo que bueno, el chakra 1 le correspondía a 396 hercios, que es rojo, que la nota musical es 2, al chakra número 2, que es 417 hertz, que es naranja, que es la nota musical re, al chakra 3 le corresponden 528 hercios, que el color es amarillo y la nota es mi, 639 hercios, que el color es verde y la nota es fa, y 741 hercios, azul cian, que le pertenece a la nota musical sol, el chakra número 6, 852 hercios, magenta, y la nota musical es la, y 987 hercios, que es violeta, y la nota musical es si. Entonces aquí sin querer vimos la cromoterapia y la musicoterapia. ¿Bien? Ahora bien, a la palabra clave, acierto. Esta persona constantemente está acertando. Porque si yo estoy espiritual, soy la única persona que puedo ver el corazón del 4, los yoes psicológicos del 4, porque es a media agua. Entonces yo cierro los ojos, estoy espiritualizada, bajo a las profundidades del 4, Urano en Acuario, y entonces recojo las riquezas del 4, las riquezas del corazón. Por eso el 4, cuando se inspira, es capaz de tocar, como ya había mencionado anteriormente, notas musicales, hasta que las domina. Entonces se hace un experto. El 7 es un experto en la vida real solo si estudia. Bien, por eso es que acierta en la vida. Dice acierto espiritual y o ciencia. O sea, la persona, el chakra 7 es dual, porque tiene 2 hemisferios. Y cuando yo soy un 2 hemisferios, yo no puedo separar la vela del viento, el software del hardware, yo no puedo separar al ser del humano, no puedo separar la física de la metafísica. Y todo es dual, pero a la misma vez está unificado. Y hay una labor, hay un verbo entre los dos. ¿Está claro? Fíjate que aquí hay un 2 también que es dual. ¿Está claro? Entonces, este 2, que es espiritual, tiene que aplicar un verbo y dominarlo. Bien, esa es la parte positiva. Acierto espiritual y o ciencia, comunicación y verbo asertivo, porque la persona cada vez que habla pone el dedo en la llaga o pone la flecha en el centro de la diana. Es muy asertivo cuando tiene ciencia y espíritu, y muchísimo más cuando esa dualidad logró unificarla para acertar y aplicar un verbo de excelencia. Bien, entonces puede ser un asesor, claro. La persona tiene ciencia, estudió en la universidad, ha pasado por muchas experiencias, las experiencias del 4, la inspiración del 4 y dominio del 1. Entonces, bueno, asesor.
personaje es asertivo. Oye, me hace falta saber, me hace falta que me investigue, a ver qué pasó, o qué tú crees sobre esta decisión que voy a tomar a nivel de Estado. Entonces el personaje dice, hay estas variantes, estas variantes, estas variantes, estas variantes, y yo creo que si haces esto, pasa esto y seguro. Entonces el 7, para acertar, está claro, si tiene un rango, una posición alta en la sociedad, o en la familia, o en la empresa, o sea, que es el 3, entonces dice que no puede ser ni explotador en el 4, ni tirano en el 1. Y esa fue la historia que yo hice cuando estaba hablando del capitalismo y el socialismo. Entonces, yo triunfo cuando yo, pues mira Espinosa Alfonso, yo no soy un 7, pero si yo soy un 7, digo, yo triunfo cuando yo le doy a la persona sin afectarme y la otra persona me da a mí sin afectarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pregunto quién tiene la razón entre el capitalismo y el socialismo, ¿quién la tiene? Hay que montarse en los dos caballos, hay que montarse en los dos peces, porque ninguno de los dos tiene la razón. Porque los dos son explotadores y los dos son tiranos de alguna manera. ¿Claro? Hay que llevar la parte intelectual con respecto a la parte monetaria de la mano. ¿Acá? Hay una película que se llama La lista de Schindler, que había un personaje, un nazi, que le dijo a un judío que hiciera una bisagra de puerta. Y el personaje, su mecánica, con todos sus hierros, hizo una bisagra en menos de 3 minutos. Y entonces el nazi miró el reloj y se hiciste una bisagra en 3 minutos. ¿Y por qué si son las 10 de la mañana tú tienes 4 bisagras ahí? El judío se quedó una mano, o sea, con el cuello, con todo apretado, y el alemán quiso matar al judío, pero como las mismas balas y los mismos revólveres eran hechos por los mismos judíos que había salvado Schindler, que era un personaje que no quería que mataran más judíos y los protegía de alguna manera, le falló también el revólver. Entonces, ¿qué pasó? Aquí el alemán hacía como que le pagaba al judío, o sea, al polaco que estaba trabajando en la fábrica haciendo sus armas, que era la supuesta retaguardia del ejército alemán, y el judío hacía como que le trabajaba. Entonces, muchas veces pasa esto. ¿Claro? Bien. Entonces, es una historia bonita, como lleva un análisis, lleva a la reflexión de cómo se está comportando un poco lo que nos rodea. Bien. Pero entonces, cuando uno va, por ejemplo, yo soy socialista a donde fuese dejarlo que viese, y si yo voy a un país capitalista a donde fuese dejarlo que viese, porque las costumbres cambian. Bien. Forma parte de la naturaleza humana. Bien. Entonces, cromoterapia, lo había mencionado, o sea, colores, frecuencia, y musicoterapia. Bien, en la musicoterapia aparecen los sonidos isotrópicos. Los sonidos isotrópicos, como son 7 notas musicales, tienen una tendencia a generar, la música es el idioma del alma. Está claro, y uno puede expresar un sentimiento. Resulta ser que yo dije que el do, no lo llegué a decir. El do, la persona es novelera. Entonces, sufre. O sea, está, porque son sentimientos, la palabra dos, o sea, el arcano 2. Entonces, ya le están poniendo drama con la actuación, pero aparte le ponen más drama con música. Entonces las personas la llevan de la mano y la manipulación es increíble. Bien, entonces, bueno, sonidos isotrópicos. Los sonidos isotrópicos son parejos en cada una de las dos orejas. Uno pone unos audífonos y uno genera una frecuencia a la hora de escoger qué tipo de dolencia tiene uno, y la persona sana, porque esos mismos sonidos generan drogas endógenas que necesita el cuerpo de acuerdo a este rango de frecuencia para que la persona sane y sea asertiva y bueno, tenga un cuerpo sano y pueda dominar y sea alfa y pueda hacer un montón de actividades. No son los sonidos isotrópicos. Y los sonidos binaurales. Los sonidos binaurales vienen de izquierda a derecha, aumentando la frecuencia paulatinamente. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, tengo 10 hercios por acá, casi inaudible, pero acá yo tengo 20 hercios también casi inaudible, pero está recibiendo los tímpanos esa frecuencia, y de alguna manera hay páginas interesantes de sonidos binaurales que pueden generar una mejor salud.
Las personas las escuchan de noche, se ponen unos par de audífonos pequeños que se puedan fijar a las orejas, no los grandes, porque si no cuando se viran, se duermen, hasta cuando ya se duermen, entonces los quitan. Lo pueden dejar toda la noche, tampoco es nada, o sea, nada agresivo, al contrario, es una medicina musical. También dentro de la sonida musical esta, de los sonidos isotrópicos, aparecen los diapasones. Los diapasones son unas horquillas que tienen diferentes frecuencias, y por ejemplo, si hay entrenador le dicen el chakra 1 con una horquilla más pequeña, que son sonidos más graves, y se lo pega a los testículos, o con un diapasón más grande, y suena un sonido más agudo, y entonces puede trabajar con el chakra 6, 7 y así sucesivamente. Bien, entonces son sonidos isotrópicos, binaurales, uno es dual, ¿está claro? O sea, con el verbo yo saco sonidos y domino todo lo que me rodea, ¿está claro? Software, hardware, física, metafísica, vela viendo, y tiene una expresión a través de la música y pintura. Recuerda que yo hablé de colores y hablé de notas musicales. Bien, 7 colores o notas musicales, augurio. Por ejemplo, esta persona, como es asertiva, tiene premoniciones, y los augurios que tiene son interesantes. ¿Te acuerdas el 5 y el 6 que tenía intuición y percepción? Este personaje lo hace mucho más tangible en forma de verbo, y dominado puede sonar muy interesante a la hora de escucharlo. Entonces, las personas están en una ruta y de primera impacto alguien te dice, oye, ven acá, tú te sientes mal. Entonces, ve el lenguaje corporal, te ve un color diferente. Entonces, la persona es capaz de interpretar todo eso. ¿Ven? Ejercicios de lateralidad cerebral. ¿Qué cosas son ejercicios de lateralidad cerebral? Lateralidad cerebral, por ejemplo, cuando uno está desencajado, o una dama está desencajada desde el punto de vista endocrino, y las drogas endógenas están disparadas, y uno está desequilibrado emocionalmente, entonces los programadores neurolingüísticos de cualquiera de las dos líneas le mandan a uno a hacer ejercicios de lateralidad cerebral. Voy a hacer un pequeño ejemplo, no sé. Y entonces pueden bailar, pueden hacer 20 movimientos a la misma vez, y hacen que los dos hemisferios en ese momento dicen, oye, ¿para dónde cojo? Entonces tiene que darle una orden al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un dedo hacia adelante y otro hacia atrás. Y entonces las personas empiezan a hacer un tipo de ejercicio donde se equilibran. Entonces, cuando pasa esto, este 16 que está aquí, que es un arcano primo del 17, este personaje es desconcentrado. Muy desconcentrado. De hecho, tiene muchos accidentes en la vida. Pero con los ejercicios de lateralidad cerebral, él logra este 16 convertirlo en 61, que es aislamiento voluntario en forma de meditación, haciendo estos ejercicios de lateralidad cerebral, que muchas veces se hacen una pausa activa. La persona, por ejemplo, está haciendo un trader, una bolsa, o está en la bolsa de valores, o forex, o trader deportivo, y comete un error, entonces la persona dice, cálmate. Entonces sale, hace una pausa activa, hace el ejercicio de serenidad cerebral, agarra su positivo, la parte emocional que es 6, porque perdió, no sé, 100, 200, 300, $1000, la persona se relaja, se puede sentar de nuevo y trabajar sin dificultad de nuevo la próxima operación financiera que haga. ¿Bien? Entonces, bueno, los 7 verbos que matan a los 7 pecados capitales, lo vimos en la clase anterior, que bueno, de esa forma se acierta también se acierta de forma negativa, pero las consecuencias a nivel de karma son más pesadas. Bien, entonces, dimensión. Vamos a hablar de las dimensiones. Aunque sea el arcano 61 de primera y pata, bueno, en una tablita que yo compartí en el arcano 6, ahí aparecen las dimensiones. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, una dimensión es un puntico, 2 dimensiones es un sistema de eje cartesiano X y Y, acá, X y Y. Entonces, tercera dimensión, X, Y, Z, Y, X, Z.
Cuarta dimensión son portales energéticos que se abren. Quinta dimensión es el astral. Sexta dimensión es otro un poquito más. Sexta dimensión es la parte eléctrica y magnética. La quinta dimensión tiene dos opciones, molecular y atómica. Cuarto es etérico, y la tercera que es celular, que bueno, es la posición que estamos ahora cuando no tenemos un crecimiento espiritual exponencial. Y la séptima dimensión es la fotónica, que ya habíamos hablado algo de la polividencia en el arcano 6, donde la persona tiene muchas formas de recibir información. No solamente, por ejemplo, en el chakra 6 tiene más bastones, en la final de los ojos puede ver, o sea, se refina esa parte y la persona puede ver cosas en una frecuencia visible que otras personas no pueden ver, al igual que el oído aumenta su capacidad. Bueno, son ya cosas que se estudian un poquito más profundo en la parte de lo que es parapsicología parapsicología como tal, para poder entender la psiquis del ser humano. A nosotros los seres humanos nos han puesto los psicólogos cientos de miles de electrodos en el cerebro, en el cráneo como tal, para poder ver las lecturas de cuáles son las partes que se encienden o se activan cuando uno está haciendo una premonición, un augur, o tiene una intuición o algo así por el estilo, inclusive con un desdoblamiento astral. También la persona le han puesto estos pequeños electrodos, que el desdoblamiento astral no es más que la sinestesia. Vamos a ver un poquito eso más tarde. ¿Bien? Entonces, las dimensiones es religar. El 7 tiene que hacer religar. ¿Qué cosa es religar? La palabra actual de religar quiere decir religión. Fíjate. Pero los religiosos actuales no hacen religión, no hacen religar. Son dogmáticos. Cuando yo, por ejemplo, soy socialista, soy dogmático. Cuando yo soy capitalista, soy dogmático. Cuando yo soy religioso, soy dogmático. Cuando yo soy ateo, que nadie es ateo, porque todo el mundo tiene que creer en alguien, en mamá, en papá, en hermano, y pobre de un ser humano que no crea en nadie. De veras. Y la persona que hace religare no es dogmático. ¿Qué cosa es religare? Religare actualmente tiene otro nombre interesante, aparte de religión, que se llama holística. O sea, la espiritualidad es inmensa y se maneja en diferentes formas organizadas en religión. Pero cuando yo mezclo todo eso y lo meto en una batidora y le doy en una licuadora y le doy al botón, entonces me sale religar. Entonces yo saco de la musicoterapia, saco de la cromoterapia, saco de Reiki, saco de la Cábala, de las formas de pensamiento, saco de la PNL. Cuando vienes a ver, eso se llama holística. Eso se llama religar. No religión, está claro, no partidista. Y entonces la persona tiene un crecimiento espiritual exponencial y todo el mundo se quiere acercar a él. Se hace magnético como el sol. Está claro, porque su espiritualidad está basada en la inspiración. ¿Está claro? De todos los verbos que hay. ¿Bien? Entonces el personaje deja su dualidad y entonces es una persona estable. Y entonces para estabilizarse tienen que hacer ejercicios de la realidad cerebral a nivel de plano físico, pero a nivel de plano espiritual son otros. ¿Bien? Entonces, dimensiones religares son Orfeo. Orfeo es el mismo solfeo, o sea, las notas musicales. Resulta ser que Orfeo era un personaje de la mitología griega, que él tenía una lira y le agregó dos cuerdas y hizo la cítara. Entonces Orfeo se enamoró de Eurídice, y la amó muchísimo, le sacaba unas tonadas increíbles y todo el mundo también se quedaba sentado a escuchar sus notas musicales. Pero resulta ser que a Eurídice le cayó atrás Aristeo
Ajá. Y Aristeo era un fauno con pies de cabra y era muy lujurioso en el 6. Y quiso tener una relación violando a Eurídice, y ella corriendo fue mordida por una serpiente y murió. Orfeo se puso tan triste que fue lo que pasó, fue a buscar al mundo de los muertos, a ver a Hades para decirle que le regresara a Eurídice. Pero en ese encuentro él se fue con su citara y le tocó a Caronte y a Cerbero, y Caronte y Cerbero, Cerbero se durmió y Caronte lo dejó pasar en el río, y bueno, logró hablar con Hades. Hades también le tocó una tonada que se puso tan triste que le dijo, te voy a entregar a tu señora, no puedes, te voy a dejar sordo desde aquí hasta la salida de este inframundo. Y tú no puedes mirar para atrás y tienes que confiar en mí. Lo dejó sordo. Entonces como le hizo un hechizo, Eurídice estaba caminando detrás de él y él no sabía, estaba sordo, la mujer gritándolo, no lo escuchaba, y ante la duda, él miró para atrás, y entonces Hades le había dicho que si él miraba para atrás y dudaba, acuérdate que dice el 12 en forma de 11, creación de bienes materiales por medio de la fe, cuando lleguemos lo veremos, entonces automáticamente Eurídice regresó a donde estaba Hades. Y Orfeo se quedó solo, triste, y murió solo en una isla porque no quería tener más pareja. ¿Vale? Se murió depresivo en el 12. ¿Bien? Entonces, esa es la historia pequeña de Orfeo, o sea, la historia un poco de la música o parte de la música, y vamos a ver. Entonces dice el 2, que uno tiene sentimientos de apego, igualito que este personaje que está acá. La luna no se despega de la tierra y es la que controla las mareas. Según cómo estén los sentimientos, estará la espiritualidad, estará el verbo, porque puede que esté muy perezoso y entonces el personaje no será alfa que el uno. ¿Bien? Entonces dice, bueno, puede ser depresivo, ansioso. Depresivo es pensando en el pasado y ansioso es pensando en el futuro. Bien, nostálgico, está claro, dualidad, pero esta dualidad, cuando la persona está desequilibrada, puede tener hasta una dualidad sexual. Puede ser bicurioso, puede ser bisexual, puede ser, bueno, todo menos heterosexual. Y bueno, LGBT se da fiesta con este número y bueno, ya, es historia. ¿Bien? No quiero que nadie salga herido con esto, es una comunicación, bueno, cada cual hace con su vida lo que desee. Ya triunfará o no triunfará, ganará karma o no ganará karma. Porque el 2 puede ser infiel, porque yo te digo, estoy contento, pero en la vida real estoy triste atrás, y hay una tragicomedia detrás del 7 también interesante. Bien, entonces, bueno, mareo y cefalea porque la persona aquí atrás tiene el hipotálamo, entonces la persona a veces cuando está desequilibrada tiene una tendencia a no tener un buen equilibrio. Y por eso a veces tiene accidente en el 61, porque no está equilibrado a nivel de drogas endógenas. Entonces, es insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque no tiene ciencia. Si la persona no estudia, es un mediocre, con todo el respeto. La palabra existe. Entonces, bueno, el personaje puede ser un insuficiente. Puede ser dominante y explotador. O sea, él triunfa siendo dominante y explotador. Pero también se llena de popó y se llena de cosas malas con estas dos disposiciones a la hora de triunfar. Y acierta, pero un acierto negativo. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo decir una palabra asertiva de forma de crítica positiva a una persona que darle un flechazo y que la flecha le den el mismo de la vida. ¿Bien? Entonces, el personaje dogmático, ya lo había hablado, entonces el personaje se pone orejeras en forma de 25, que es el dogmático, que aquí lo vemos de la verdad inmutable, lo vemos aquí atrás, y el personaje dogmático. Bueno, desequilibrado emocionalmente. El emocional es el 6. ¿Por qué? Porque las drogas no nos están dando fiesta. Ahora bien, ¿tú crees que una persona desequilibrada emocionalmente sea asertiva en la vida? Que pueda hacer las cosas correctamente, que se domine su vida correctamente y no haya personas que los estén manipulando cada 5 minutos, porque es una persona desequilibrada emocionalmente. Y aquí vemos, bueno, cuando vemos, por ejemplo, el telúrico y celestial.
Hay religiones telúricas y hay religiones celestiales. ¿Qué quiere decir esto? La religión telúrica son las notas musicales do, ¿está? Y las notas y las religiones celestiales están avanzadas en notas en color violeta, y la nota musical sí, que es una nota muy aguda. Son las arpas, son los violines, son la flauta. Ya, por ejemplo, el trombón, bum, bum, aunque es de viento, tiene que ser musical. El tambor, aunque es de viento, tiene que ser musical. Pero el hand drum viene siendo por lo menos un solo la. La armónica, por ejemplo, que es soplada, puede ser un C-Do. Y entonces, por ahí sucesivamente, bueno, telúrico celestial. ¿Qué pasa en lo telúrico en las religiones telúricas? Hay sacrificios animales, hay holocausto, es rojo, hay sangre. Pero en las celestiales, los sacrificios son personales y las notas y los cambios son más altos. Entonces, las notas musicales son sí y el color es violeta. Acá vas a ver muchas personas que se visten de blanco, ya del violeta salen a blanco, y vamos después, eso lo vemos mañana, en el arcano número 8, que es blanco o negro. Bien, entonces telúrico y celestial. Este es el arcano número 7 con parte de su historia, y vamos a ver qué pasa aquí a nivel literal con la literatura de Jesús Iglesias Janeiro en el libro La Cábala de Predicción. Dice, el triunfo, arcano 7. En el acto de evidenciar su naturaleza dual, o sea, todo es dual, día, noche, luna, sol, mar, tierra, hardware, software, vela, viento, ser humano. Dice, es símbolo del misterio de la luz astral como emanación luminosa e incandescente cifrado en la letra Saín. O sea, acuérdense que la dualidad ya había mencionado que es estúpido decir que yo soy materialista, dialéctico, marxista, leninista, y también es estúpido decir que yo soy idealista y que creo que todo fue creado por algo superior. Yo no puedo separar ninguno de los dos. La materia y la energía están tan unidas, tan intrínsecamente, es dual, pero están tan unidas intrínsecamente en idea y verbo, que eso es lo que nos permite asentar sobre la faz de la tierra. ¿Bien? Representa el principio de la causa final, el espíritu, eso forma, más claro en el agua, la causa operante como fuerza que opera, y la razón del propósito y el poder que permite realizarlo. La razón es el 1 y el poder que permite realizarlo es el 4, que es el verbo. Un poco enredado, pero hay que meterle poco. ¿Bien? Cabeza. Neptuno en Piscis, está claro. Hay que aprovechar las oportunidades, son calvas. A veces hay que dar, no recibir y esperar un momento determinado. Bueno, tú recibes, entonces, bueno, eres compensado. Recuerde que el 1 en forma de 10 también se llama retribución. Tú recibes retribución de las formas menos inesperadas sobre la faz de la tierra. ¿Bien? Entonces dice, sí, en el plano espiritual, simboliza la ascendencia del espíritu sobre la materia. Nosotros los seres humanos, ser humano, tenemos que espiritualizar la materia y no materializar al espíritu. Recuerden esto. Simboliza la ascendencia del espíritu sobre la materia, el conocimiento de los 7 principios que dirigen los actos creadores, la existencia potencial de las 7 virtudes que dan eficacia a los actos. ¿Cuáles son las 7 virtudes que dan eficacia a los actos? Lo vimos en el arcano número 6, que es diligencia, desprendimiento, castidad, humildad, paciencia, templanza, altruismo, que mata a la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. ¿Bien? Entonces, en el plano mental representa el desvanecimiento de la duda por luz del intelecto. El 7 es el intelecto, porque mientras más ciencia tenga, más asertivo es. La eliminación de errores por la progresión gradual de la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Porque la misma la tiene un reikista, que un cristiano, que un babalao, que una persona que trabaja la runa, que lo que sea. El 25 dice verdad inmutable, pero ninguna verdad es verdad inmutable. Toda es relativa. Cuando se conversa y se hablan sobre puntos comunes, que es espiritualidad y no partidismo y religión. Bien,
Entonces dice, en el plano físico propende a inspirar deseos e impulsos de superación, crear contrastes entre el mundo interior y el externo y determinar vacilaciones, que es la intuición, será o no será, y resoluciones, que es la percepción. Las primeras deprimentes, porque te dicen no cojas por ahí y después se te olvida, te comes una empanada y una graciosa, se te olvidó lo que pensaste, pasaste por el lugar y cuando vienes te atracaron y te quedaste en calzoncillo. Entonces dicen las primeras deprimentes y las segundas afortunadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las vacilaciones son deprimentes y las resoluciones son afortunadas. Dice, axioma trascendente. Cuando la ciencia entrara a tu corazón y la sabiduría fuese dulce a tu alma, pide y te será dado. O sea, mientras más estudies, ya sea ciencia o espiritualidad, más triunfarás y acertarás a nivel espiritual y o ciencia. Y tendrás una comunicación más asertiva y te convertirás en un asesor. Dice, como elemento de predicción, promete poder magnético del 1, está claro, intelección acertada, justicia y reparaciones, honor y deshonor, de acuerdo al caballo que te monte, no te puedes bajar de la carreta, aquí en la lámina. El personaje se le llama el carro en otros tarot, y el tipo está en una carreta y está montado arriba de los dos carros. Entonces dice, honor y deshonor, logro en lo que se consigue con empeño, porque el 6 dice deseos ardientes que se cumplen, y entonces si haces las cosas bien, tú dices logro de lo que se persigue con empeño. Satisfacciones y contrariedades. Contrariedades si haces acciones malas para acumular karma, y satisfacciones si haces acciones buenas y acumulas dharma. Entonces, este es el arcano número 7. Interesante, lo que tiene de bueno también lo tiene de malo. Hay que hacer una balanza entre dar y recibir sin afectarse ambas partes, y con esta disposición energética cualquier humano triunfa. Muchísimas gracias, soy Remiro Espinosa, aquí estoy para servirles y nos vemos en la próxima clase, el arcano número 8, continuación de este en causa y efecto. Excelente día para todos.